Vamos a entrar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 12. Tiene 50 versículos en este capítulo que es tan extraordinario. Lo hemos distribuido en 7 categorías para poder entenderlo o poder desarrollarlo un poco mejor. Y la primera categoría que nosotros vamos a tocar es del versículo 1 al versículo 8. Hemos colocado como tema: una mujer derrama perfume sobre Jesús. Esta historia de esta mujer también se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del versículo 6 al 13. Y también en Marcos, en el capítulo 14, versículo 3 al 9. En el capítulo de Mateo no menciona su nombre, dice que una mujer llegó. En este capítulo 12 no dice que llegó, sino que ya estaba. Hay algo de diferencias en los capítulos. En los otros dicen que le ungió la cabeza. Juan dice que le ungió los pies, pero yo creo que le ungió los pies y le ungió la cabeza porque era una libra de nardo puro. O sea, tenía suficiente perfume para bañarlo completamente en la aroma de gracia. Imagínate, no era una oncita. Si nosotros hoy día compramos frasquitos, son oncitas. Era una libra de nardo puro que había derramado sobre la persona de Jesús. Y recordemos que cuando Juan, y ya hemos mencionado esto varias veces, da su detalle, la historia nos dice que ya Juan había leído los otros evangelios, o sea, las versiones de los otros evangelistas como Marcos, Mateo y como Lucas. Y conociendo ya lo que ellos dijeron, no es que la intención de Juan es contradecirlo, por eso la importancia en la palabra es el evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos y ahora según San Juan. Marcos no estaba, tampoco estaba Lucas, pues ellos escucharon historias y según le habían dictado, así ellos escribieron. Mateo es diferente. Mateo fue uno de los discípulos, pero a lo mejor fue contado también. No era uno de los discípulos como Juan, porque sabemos que aunque no había favoritismo, habían algunos que siempre estaban al lado de Jesús: Santiago, Pedro y Juan. Y eran también personas que a lo mejor por el llamado que ya Dios tenía para con ellos, no Jesús, sino el Padre para con Santiago, Pedro y Juan, era grandísimo y lo llevaban a eventos que no llevaban a los demás, como la transfiguración. Esos lugares lo llevaba a ellos y no llevó a los otros 9. O sea que hay cosas que ellos vieron que no vio Mateo, mas sin embargo en el Evangelio según San Mateo nos habla sobre la transfiguración, pero él no estaba ahí, pero escuchó. Juan estaba y Juan lo puede dictar más bien con su memoria. La semana pasada en el versículo 11, que la memoria de Juan, aunque era mayor, son cosas, vivencias con Cristo que nunca se olvidan. Yo sé que ustedes han tenido vivencias con Cristo. ¿Cuántos que han tenido vivencias con Cristo? Y yo estoy seguro que pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años y usted nunca se va a olvidar esa vivencia. Yo me recuerdo cosas cuando yo tenía 16 años que viví con el Señor y no se me olvidan, bendito sea el nombre de Dios. Se me pueden olvidar otras cosas, pero esas vivencias nunca se olvidan. Y la semana pasada Él nos describió en el capítulo 11 cómo Jesús estaba caminando por el pórtico del templo. O sea, Él lo veía todavía en su mente a Jesús caminar por esa parte del templo. Era vivo todavía en su mente. Tengo que creer que Juan, el discípulo que siempre estaba a uno de los lados de los hombros de Jesús, se dio cuenta sobre este detalle del derramamiento de aceite sobre los pies. Y es interesante también porque estamos acercándonos a la Pascua. Dice que 6 días antes de la Pascua, y esta es la última Pascua. Después de esto, el capítulo 13 comienza a hablar de la cena y luego la despedida de Jesucristo. No lo voy a dejar solo. El 14, el 15 es como uno de los últimos sermones, enseñanza que Jesús le da a ellos de la vid verdadera. Y ya en el 16 sabemos que todo está cambiando y que lo están llevando hacia el Viernes Santo. Pues desde el capítulo 12 podemos medir bien el final, o sea, de Jesucristo. Estamos llegando a ese momento. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Sabemos que Betania no de Galilea, sino de Jerusalén, donde vivía Lázaro. No sabemos cuánto tiempo había pasado en el transcurso, porque es tan rápido desde el capítulo 11 a donde lo resucitó. Tenemos que medir un tiempo. Pasaron
semanas o hasta meses. Y de repente, 6 días antes de Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro. Mucha gente piensan que no fue a la casa de Lázaro en sí. En los otros versículos dice que un fariseo lo invitó. No sé cuánta verdad hay en esto, pero le estoy dejando saber la enseñanza que dicen. Es que porque la casa de Lázaro, de Marta y María, a lo mejor era un poquito pequeña, necesitaban una casa más grande porque sabían que iban a llegar los 12, que iban a llegar Jesús, iba a llegar bastantes personas, y la casa de un fariseo era más grande, pero no un fariseo cualquiera. En el Evangelio de San Mateo dice que es un fariseo que recibió una sanación. ¿Y por qué podemos decir que recibió una sanación? Porque lo llamaban el leproso. Pues si lo llamaban el leproso es porque algún día estaba enfermo de lepra. Y al llegar a los pies de Jesucristo y ser sanado, él puede regresar a la ciudad, puede regresar a su oficio, porque fue examinado por el sacerdote y aceptado de nuevo en el pueblo. Solamente un fondo para que conozcamos lo que está ocurriendo. Y de nuevo está Marta. Es bien curioso, y por eso la opinión de mucha gente en este tema sobre qué es lo que está pasando corre arriba. Si fue la casa de Lázaro, si fue la casa del fariseo llamado Simón, verdaderamente no es el punto. La cosa es que ocurrió, sea el dueño de la casa Lázaro, sea el dueño de la casa Simón, sea la casa de María, no importa, pero el acontecimiento sí ocurrió porque quedó registrada a través de Mateo, a través de Marcos, y es sana enseñanza, bendito sea el nombre de Dios. Lo curioso es que Marta estaba sirviendo. Así como servía en la casa, se recuerda el reproche que recibió: Marta, Marta, te ocupas de tantas cosas. Marta siempre sirviendo. Aquel día el Señor la reprende, hoy no. Qué lindo eso, a mí me toca mucho eso, porque muchas veces, como un buen líder, Jesucristo, cuando una persona no está haciendo lo correcto al momento, la tiene que reprender, mas sin embargo, ella fue suficiente madura para seguir haciendo el servicio. O sea, dijo: el Señor no le gusta que yo haga esto, entonces no lo puedo hacer. No, ese día no estaba correcto que lo hiciera. Pero si el Señor quiere que usted sirva, este día el Señor no la reprende, aunque ella le está sirviendo, bendito sea Dios. Pues nosotros tenemos que aprender que hay momentos que tenemos que dejar todo para el Señor, y hay otros momentos que tenemos que estar trabajando afanadamente en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, me enseña crecimiento en la vida de Marta, que no dijo: ay, no sé si lo hago o no lo hago porque aquel día me reprendió. No, ella vino para servir, bendito sea el nombre de Dios, y estaba sirviéndole al Señor. No tenía aquí ningún temor. Y dice: y Lázaro comiendo con él. Y luego menciona a María. Gustaría ir a Mateo 26 solamente para que podamos leer algo de la diferencia. En el versículo 6 dice: Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer, no sabía el nombre de ella. Aquí Mateo no menciona el nombre de esta mujer, mas sin embargo Juan sí menciona el nombre de esta mujer. Dice: María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, bendito sea Dios. En las otras versiones también nos dicen que era como el salario de casi un año. Y luego nos dice: María trajo 300 gramos, una libra de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. Esto también es algo extraordinario, porque para secarlo con sus cabellos tenía que tener el cabello largo y suelto a la vez. Entonces esto no era permitido para la mujer judía en aquel tiempo. Era una vergüenza, era como estar desnuda ante la presencia del Señor. Más bien cuando era joven podía tenerlo así, pero ya cuando la mujer estaba casada tenía que tener su bajo el velo o agarrado. A ella soltarse, ella está diciendo muchas cosas ante la presencia del Señor. Ella se está desnudando en una forma espiritual
ante la presencia del Señor. Se está abandonando, pero no ante los pies de cualquiera, sino ante los pies del Rey de Gloria, el único que verdaderamente puede llegar a la profundidad de su alma y darle a ella lo que está necesitando, buscando, que es el perdón, que es llenarse, restaurarse completamente por dentro. Luego se lo secó con sus cabellos. Entonces entra un diálogo. Las otras versiones nos hablan de tantas otras cosas, pero aquí comienza a entrar en el diálogo sobre: y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Se extendió el perfume por todo aquel lugar. No era un poquito. A veces nosotros nos ponemos un poquito, un splash, un spray, ¿verdad que sí? Y el perfume se queda. Imagínate 300 gramos, bendito sea Dios. Era algo fuerte. Se regó por todo aquel lugar. Entonces Judas Iscariote, ¿cuántos conocen uno de los papeles de Judas en el Evangelio? Tesorero, traidor, traicionó a Jesucristo y era el tesorero. Es como dándole confianza a una persona, a ver si esa persona cambia. Bendito sea el nombre de Dios. Veo a Jesucristo como un hombre que conoce el mal, no fue engañado por Judas Iscariote. Jesús sabía, como leía el corazón de todo el mundo, él sabía lo que había en el interior de Judas Iscariote. Mas sin embargo, Dios, hermano, respeta la libertad de cada uno de nosotros, y Jesucristo también, hasta el punto que nos confía en el lugar a donde más nosotros podemos estar cojeando. Le confía el tesoro, bendito sea Dios, a un hombre que tiene mano sí ligera, a un hombre que tenía mala maña de coger lo que no era de él y hasta de robar. Entonces Judas Iscariote es esa persona. Los otros evangelios muestran que los 12 no estaban completamente entendiendo la decisión de derramar el perfume, pero aquí nos dice que Judas habló. Aunque los otros lo pensaban, Judas no solamente lo pensó, él habló. Y dice que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús. Dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 dinarios para ayudar a los pobres? 300 dinarios, un dinario es el salario de un día. Entonces 300 casi es un salario de un año. Pero Judas no dijo esto porque le importaba a los pobres, sino él pensaba en su pobreza. ¿Por qué no lo dieron para ayudar a este pobre? ¿Verdad que sí? Este pobre puede hacer mucho con ese nardo puro que se está derramando en este lugar. Sino porque era un ladrón, y lo dice: como tenían a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que echaban en ella. Fíjense que era un hecho. Pero fíjense, porque yo sé que si nosotros sabemos que en el ministerio hay un ladrón, de una vez ponemos a otra persona, ¿verdad que sí? Encargado. De una vez, porque si no, nos va a llevar todo, la casa completa. Es extraordinario por qué lo dejaron en esa posición. Pero lo dejaron. Pero sabemos que it was common knowledge, era un conocimiento común, que todo el mundo sabía que tenía este hábito malo y todo el mundo tenía el ojo. O sea, no era un hombre de la mayor confianza para nadie. Mas sin embargo, Jesús lo puso en ese encargo. Jesús lo tenía ahí. Bendito sea Dios. A lo mejor otro día podemos analizar más el papel de Judas Iscariote y el por qué lo tenían ahí. Pero Jesús le dijo: déjala, déjala. Especialmente esta palabra va directamente a los pensamientos de los apóstoles que no habían expresado, mas sin embargo lo habían analizado en su mente. Pero a este que voció, a este que habló: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre lo tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea, de la manera que estaba ahora, de la manera así en lo físico, porque luego lo vamos a tener como Jesús glorioso por siempre, pero de esta manera como hombre no lo van a tener para siempre. Cuando Él vuelva, viene Jesús glorioso, verdadero Dios y verdadero hombre, pero en toda su gloria y todo su esplendor. Entonces a los pobres siempre le tendrán entre ustedes, y le deja saber: esto es algo profético, esto no es algo que solamente se le ocurrió a ella para buscar, vamos a decir, armonía con Dios o estar en paz con Dios. Faltaban 6 días. Es una preparación a su muerte, es una preparación, balsamando su cuerpo, porque en aquel tiempo nadie lo iba a hacer. Entonces, una de las cosas que más estaba molestando a los judíos en aquel tiempo era la presencia de Lázaro. Lázaro, el que había sido resucitado después de 4 días de muerto.
¿Por qué ustedes piensan que le molestaba tanto la persona de Lázaro a los fariseos, a los saduceos y a los maestros de la ley? Era un testigo, y no solamente un testigo cualquiera, era un testigo extraordinario del poder de Dios, porque era una resurrección de la tumba después de 4 días. El cuerpo ya olía descomponiéndose, mas Dios habló y todo se paró. Y no solamente todo paró, porque este milagro es tan grande, volvió a mejor que antes. Bendito sea el nombre de Dios. Las piezas comenzaron a ponerse a donde estaba, la piel comenzó a ponerse a donde estaba, las células comenzaron a mover hasta el punto que la fibra y la sangre comenzó a fluir de nuevo por las venas. Todo tuvo que comenzar, todo se paró en la vida de él. Ahora todo comenzó a moverse de nuevo. Extraordinario es este milagro. Y de repente este hombre a donde Jesús aparece, está apareciendo él, estaba invitado a esta casa del fariseo. ¿Y quién está a su vera? Está Lázaro. O sea, es un recuerdo para todo el mundo que no quería creer en Jesús. Si tú no quieres creer en él, mírame a mí. Yo soy la prueba que él es quien él dice. Bendito sea el nombre de Dios. Mírame a mí. Pues entonces entra lo que dice la palabra de Dios, una conspiración contra Lázaro. La gente quería matar a Lázaro, quería terminar con Lázaro, porque Lázaro le estaba dando mucha fuerza, mucha credibilidad a lo que Jesús estaba anunciando. Entonces nos dice aquí del versículo 9 al 11, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá. No solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro. Y no hay nada que pueda atraer personas a los pies de Jesucristo que un testimonio vivo. Bendito sea Dios, aleluya. Un testimonio vivo, ahí no es que me contaron, es que yo lo vi. La gente quería llegar. Podemos decir, él era como la mujer gorda de un circo que todo el mundo quiere ir a ver, o el payaso. Aquí no fueron a ver a Jesús. La palabra es sabia, pero iban a ver a Lázaro, porque eso fue el espectáculo de todos los espectáculos. Se extendió por todas las aldeas y todos los pueblos. La gente también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. Ya habían decidido que iban a matar a Jesucristo. Se recuerdan al final del capítulo 11, decían que los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, se lo dijeran para arrestarlo. Mas sin embargo, todo el mundo ya sabe que Jesús está en la casa del leproso, está Lázaro y nadie se está acercando para arrestarlo. La hora no es cuando el hombre quiera, la hora es cuando Dios dice. Bendito sea el nombre de Dios. Tanto así para, vamos a decir, el arresto de Jesucristo y la bendición de nosotros. Nosotros a lo mejor queremos una bendición ahora y Dios la puede dar ahora, pero no es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y cuando Dios quiere, el tiempo es perfecto. Y cuando llega la bendición en el tiempo de Dios, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a decir, ahora es el momento perfecto. Dios sí la sabe, porque fuera de aquí no podía esperar un día más. Dios sí sabe cuándo da la bendición. Bendito y alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. ¿Cuántos están esperando una bendición mucho tiempo? Amén. Dios sí sabe, pero espera. Bendito sea el nombre de Dios. Pero espera con alegría y espera con fortaleza, porque el que espera en el Señor, Él le da nueva fuerza para la honra y la gloria del Señor. No espere desanimado. No espere desanimado, espera creyendo, espera con fortaleza, espera con seguridad, aleluya, y confiésalo en fe, porque lo tuyo es tuyo y no hay diablo que te lo quite para la honra y la gloria del Señor. Amén. Sabe que 6 días antes entra en Jerusalén y sabemos lo que pasó, todo lo que va a ocurrir cuando Jesús entra a Jerusalén. Se han dado tantas enseñanzas maravillosas sobre este lindo evento y de nuevo nos dice algo que nos había dicho en el versículo 55 de San Juan 11. Decía que había mucha gente y aquí también nos dice la misma frase. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo. Fíjense, hermano, ese testimonio
esa apariencia ahora de Lázaro. Muchos días después, en la casa del leproso, la gente que vino de todas las aldeas comienzan a verlo, el entusiasmo. Ahora aún la gente que antes no estaba convencida, este día están convencidos que Él es el Rey. Bendito sea el nombre de Dios. Y como están convencidos después de un acontecimiento tan extraordinario como la resurrección de este hombre llamado Lázaro, lo ven como rey y le van a dar un recibimiento de un rey, no como un hombre cualquiera, como recibieron en un tiempo al rey David, aleluya, en el Antiguo Testamento. Ahora van a recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y dice que cortaron palmas, bendito sea el nombre de Dios, y comenzaron a gritar: gloria, bendito al que viene en el nombre del Señor. Y en esta alabanza ellos lo que están diciendo: mira, este hombre es el Mesías, el que viene en el nombre del Señor. Este hombre es el Cristo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una frase extraordinaria. Bendito al Rey de Israel. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Aleluya. Al Rey de Israel. Lo confesaron por toda la plaza, lo confesaron como el Mesías, lo confesaron como el Rey y lo recibieron como el Mesías y lo recibieron como el Rey. ¿Cuántos aquí lo han confesado como el Mesías y como el Rey? Amén. Qué bueno, pero escuchen bien, porque muchas veces nosotros lo confesamos como el Mesías y como el Rey. Después de unos 5 días se le olvidó rápidamente lo que habían confesado. Que nosotros no seamos igual. Porque yo no entiendo cómo una persona puede estar celebrando este personaje de Jesucristo, reconociéndolo de corazón, con viva voz, que es el Rey, que es el Mesías, y más tarde va a gritar: crucifícalo. Y a lo mejor pensamos que no lo entendemos, que yo no lo haría, pero quién sabe cuántas veces lo hemos hecho. ¿Ven? Que confesamos que Jesús es el Señor y luego lo que hacemos con nuestros actos, nuestros hechos, es todo lo contrario. Aún maldecirlo, aún blasfemar contra su poder, contra su gracia, contra su espíritu. Y pensamos que no jamás puede ocurrirnos a nosotros, pero a lo mejor ya no ha ocurrido y un montón de veces. Pero ¿cómo Él llega? Podía llegar un caballo de paso fino. Él era rey. O sí, hermano, Él es el que daba una orden y el viento le obedecía. Él envió a la gente a buscar el burro y le dijo: y si el dueño te dice qué está haciendo, dice: el maestro me mandó. ¿Y qué le dijo? Te va a encontrar la burra, va a encontrar su cría, tráeme la cría. O sea que era un burro nuevo, bendito sea el nombre de Dios. Porque el Señor se le da todas las cosas que son nuevas, todas las cosas que son puras, todas las cosas con su mayor fuerza. Por eso Abel le da lo mejor que él tiene, lo nuevo que él tiene a Jesucristo. Y búscame el nuevo. Y el hombre no le contesta a los discípulos de Jesús: está bien, el maestro lo quiere, llévenselo. Pero no un caballo blanco de paso fino, porque es el general de todos los generales. Mas sin embargo, viene, hermano, como la profecía había dictado en Zacarías. Zacarías 9 nos dice que venía, hermano, montado en un burro el Rey. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús encontró un burro y montó en él. Como se dice en la escritura: no tengas miedo, ciudad de Sión. Mira, tu rey viene montado en un burrito. ¿Qué cosa? El Señor coge diferentes cosas extrañas y raras para montarse. Esta vez viene con un burro, un animal que podemos pensar que es stubborn, ¿verdad que sí? Está rudo. ¿Verdad que sí? Mas sin embargo, luego nos enseña que va a volver y viene en una nube. Ahora va montado en un burro, algo duro, algo sólido, algo bruto. Pero luego viene en una nube, algo que se desvanece, algo suave, mas sin embargo lo sostiene. Qué raras las cosas del Señor. Pero en esta vez viene presentando toda su humildad. La próxima vez viene presentando toda su grandeza. Bendito sea el nombre de Dios.
Amén. Toda su grandeza. Entonces, aunque lo estaban recibiendo como rey, él sabe que su reino no es de este mundo, y por eso no en un caballo de paso fino, sino un burro. Viene con toda la humildad, porque no vino para que le pusieran corona, sino vino, hermano, para abandonarse completamente y entregar su vida por cada uno de nosotros. Y aunque la gente lo veía como rey, él sabía que vino como siervo. Él vino para servir, y tenía que servir hasta la cruz para la honra y la gloria del Señor. Pues él no toma posición de altura, él todavía tiene posición de siervo. Nació en un pesebre y ahora monta un burrito, y aunque la gente lo celebra como rey, él sabe que él tiene que ser el más humilde de los hombres para poder ser el más exaltado de todos los hombres para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. El que aquí quiera ser grande, que se haga el más pequeño. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado: yo voy a ser más pequeño que tú. Amén. Dile de corazón ahora. Amén. Sí. No es lo que la sociedad nos enseña. La sociedad nos enseña: no, yo voy a alcanzar más que tú. Yo voy a lograr más que tú. Tú verás cómo yo te voy a ganar a ti, cómo yo te voy a superar a ti. Pues el Señor dice que quiere ser más grande, que se haga servidor de los demás. Y a un niño que se haga como este niño. Esa es la enseñanza del evangelio, no muy cómoda, especialmente a la gente que no están en Cristo, pero es la enseñanza del Rey de Gloria para la honra, la gloria de su nombre. El burro no era un animal de guerra, sino de paz. Juan no entra en más detalles. Juan solamente nos dice que montó sobre él, como está escrito en Zacarías, como nos dice también Mateo 21, versículo 5. He aquí tu rey que viene a ti manso, que viene no con ejército, no con espada. Tu rey que viene, un rey viene con ejército. Él viene en un burro, bendito sea el nombre de Dios, porque su reino no era de este mundo. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo esto que le había pasado era lo que estaba escrito acerca de él. Luego se dan cuenta que era que las profecías se estaban cumpliendo en la vida de Jesucristo. No lo entendían, se le estaba escapando. A los judíos fariseos se le escapó por completo, pero a ellos más tarde todas las cosas como que comienzan a caer en su lugar. La gente que estaban con Jesús cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaban lo que habían visto. O sea, había gente testificando aún ahí, ese vamos a decir sábado, a donde el Señor entró, ese sábado que conocemos hoy como Domingo de Ramos, bendito sea el nombre de Dios. A las multitudes que habían llegado de todo lugar, nosotros estábamos ahí, nosotros lo vimos. Ese hombre estaba muerto, y creo que mucha gente estaba entusiasmada para ver a Lázaro. Aún este domingo queremos ver a aquel resucitado. Entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo, ellos estaban confesando que ellos estaban ahí. Por eso la gente salió al encuentro de Jesucristo. La gente que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro de la tumba contaban lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de las señales milagrosas que había hecho. Pero los fariseos se decían unos a otros: ya ve ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Ellos exageraron un poco porque eran solamente la gente que estaban ahí, pero ellos dijeron todo el mundo. Ya hemos perdido toda la gente. Amén. Y había gente que no habían perdido todavía. Ellos mismos a lo mejor tenían el deseo, pero la soberbia era demasiado grande, no se lo permitía. Desde el versículo 20 al 26 pasa también otra cosa extraordinaria. Otra cosa que también es profética. Se acercan unos griegos a buscar a Jesús. Y esto tenía que ocurrir. Si esto no ocurre, el transcurso de la meta de Dios no continúa. O sea, Dios había puesto este acontecimiento que después de los griegos, entonces Jesús dice, ya ha llegado la hora. O sea, era un punto definido, un punto que le iba a mostrar al Señor ahora sí. Cuando le dijo a María, ¿se recuerdan en el capítulo 2? Mujer, todavía no.
Mas sin embargo, después de este acontecimiento, la hora que él estaba hablando era esta hora final. Y siempre le decía a la gente, no ha llegado mi hora. Se le escapaba cuando lo trataban de arrestar porque no había llegado la hora. Cuando lo trataban de apedrear porque no había llegado su hora. Pero entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, habían algunos griegos. ¿Qué eran ellos? ¿Sabe que Jesucristo hizo algo? En este capítulo lo hizo bien rápido, en el capítulo 2, ¿verdad que sí? Por eso decimos que las cosas de Juan no estaban como de un día detrás de otro, pero en los otros evangelios, en uno de ellos está en el capítulo 21, que es casi al final. En ese capítulo 21 y en el capítulo 2 de San Juan, el Señor hizo con una cuerda y comenzó a sacar latigazos a la gente del primer atrio. Y se recuerdan lo que estaban, que pusimos aquí para que puedan notar a dónde estaba Jesús. Estaba casi a la entrada, era en la parte de afuera. Todavía no había llegado ni a la presencia, vamos a decir, del pan. Todavía no había llegado al lugar del lavamiento de las manos. Era en la parte a donde los gentiles podían entrar. Era la parte a donde los griegos eran gentiles. Nosotros hubiesen sido considerados como esos gentiles, podían entrar. De ahí no podíamos nosotros pasar. Pues a lo mejor estos griegos estaban también ese día, digo a lo mejor porque la Biblia nos lo dice, y se dieron cuenta que Jesucristo limpió la zona a donde ellos estaban, o sea, que lo vio lindo para que ellos tuvieran algo de respeto, algo lindo, algo de honra. Aunque son griegos, se merecían mucho más que lo que los fariseos le estaban ofreciendo. Ahí lo que había era peste por el desperdicio de los animales y ruido. O sea, que si el griego quería, y como muchas veces la gente llega temprano a la iglesia porque quiere meditar o quiere orar un tiempo. ¿Cuántos llegan a veces temprano a la iglesia porque quieren orar un poco, verdad? Qué fastidio cuando son la gente del coro que están gritando, ¿verdad? Que sí, hablando al frente, y uno que quiere estar meditando, o la gente hablando por teléfono. Pues imagínate el fastidio, multiplica eso por 10,000. Eso era lo que tenían estos griegos en la entrada del templo. Si fueron y era su lugar de oración, no podían, porque el ruido, cambiando el dinero, que moviendo. Si tenían dinero, vamos a decir, romanos, tenían que cambiarlo, porque ahí no se movía nada. En el templo de ahí, del templo para allá, de Sion, no se movía nada si no era dinero judío. A lo mejor por agradecimiento, por conocer a este hombre que fue tan detallista con ellos, que el lugar a donde ellos iban a orar, el único permitido para ellos, lo cuida, lo limpia, le pone interés, lo que más nadie le había puesto. Jesús sí le coloca ese interés y dice, y en la fiesta, entre la gente habían ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta. Eran hombres de adoración, estos griegos también. Habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, y Andrés también. Fíjense qué cosa, Felipe y Andrés, que tienen nombres griegos, y se acercaron a ellos, a lo mejor porque había algo que lo identificaba. Y aunque sabemos que eran judíos, por los nombres, a lo mejor se sentían más cómodos hablar con un Felipe y hablar con un Andrés que tenían nombres que sonaban como los de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Aleluya. Estos no querían ver a Lázaro, porque Lázaro fue un milagro de Jesús. Ellos querían ver al que hizo el milagro. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Tenían sabiduría los griegos, ¿verdad que sí? Porque está bien ver, pero yo quiero ver el que lo hizo. Y después de verlo, quiero entregarme. Bendito sea el nombre de Dios al que lo hizo. Se dan cuenta que es mayor que el milagro, es el que hace el milagro. Amén. Entonces Jesús es el que hace el milagro. Ellos están interesados en Jesús. Mucha gente se interesa por el milagro cuando debemos interesarnos en Jesús. Amén. Es como hoy día podemos decirlo, que mucha gente se interesa por los carismas y se llena la boca, que yo tengo este don, que yo tengo aquel don, que yo tengo aquel don. Y no estamos buscando los dones, sino estamos buscando el dador de los dones. Aleluya. Y lo más importante es conocer el que lo da. Amén. El Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos una relación, una intimidad con aquel que lo da, viene, bendito sea el nombre de Dios. Pero siempre lo grande es el Señor. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús le dijo entonces, cuando se lo cuenta, mira, los griegos quieren saber de ti ahora. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora, porque el plan del Señor
no era solamente salvar a los judíos. Jesús no vino solamente por una raza. El plan del Señor era salvar el mundo entero. El plan de salvación tenía que extenderse por toda la tierra. Y a través de estos griegos iba a llegar a lugares que jamás iba a llegar con solamente los judíos. Pues ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra, y ahí, hermano, le está hablando en esta forma figurativa, le está hablando sobre su muerte, le está hablando cómo él se tiene que abandonar, cómo él tiene que morir, cómo él es ese grano que va a ser enterrado, cómo él va a ser ese grano que tiene que morir para dar una cosecha más grande. Y él muriendo, hermano, la cosecha somos nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Si él no muere, no hay gran cosecha. Pues él está hablando de él mismo. Él es ese grano, bendito sea el nombre de Dios. Pero lo mismo nosotros, si nosotros queremos extendernos, si nosotros queremos multiplicarnos, si nosotros queremos crecer, tenemos que morir, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que morir espiritualmente para la gloria de Dios, aleluya. Tenemos que morir al orgullo, tenemos que morir a las opiniones, tenemos que morir a la soberbia, tenemos que prejuicios, tenemos que morir a todas esas cosas que no nos permiten a nosotros multiplicarnos, amén. Hay mucha gente que quiere seguir siendo un grano, bendito sea el nombre de Dios, quiere seguir siendo solo, pero no podemos, bendito sea Dios, y mucho menos en este camino del Señor. En este camino del Señor tenemos que multiplicarnos para la honra, la gloria de Dios. Por eso nos llama sal de la tierra, porque tenemos que multiplicarnos, amén. Tenemos que multiplicarnos. ¿Cuántos quieren multiplicarse? ¿Cuántos quieren ser palmas solas en este mundo? O un granito solo. No. Les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo un solo grano. Pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero que el desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. La pregunta que yo le hago a ustedes que contesten en su interior es esta: ¿de quién es tu vida? ¿De quién es tu vida? Porque aquí la palabra nos habla a nosotros claramente: el que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Desde chiquito escuchamos esa frase de los viejos nuestros, de los abuelos: ¿de quién tú eres? ¿De quién es tu vida? Si tu vida es tuya para hacer lo que te nace en gana, para llenarla de tus placeres y de los apetitos de la carne, entonces tú estás haciendo lo contrario a lo que nos está exhortando aquí la palabra. El que ama su vida la perderá. Y está hablando espiritualmente. Tenemos que poner a Dios primero. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y esa es la palabra que dijo al principio cuando Juan lo señaló. Dijo: ¿a dónde vive? Vengan y verá. Que me sigan. ¿Que me sigan en qué? Que me sigan mi forma de vivir, mi testimonio, mi estilo de vida, que sigan mi ejemplo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y cuando nosotros morimos al mundo, es porque vivimos en Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Morimos a la tiniebla porque vivimos en la luz. Y si vivimos en la luz, es porque estamos siguiendo su ejemplo. Y eso es lo que el Señor dice: si alguien quiere servirme, que me siga. No podemos seguir a Dios y vivir a nuestra manera. Si seguimos al Señor Jesucristo, tenemos que vivir a su manera para la honra, la gloria de su nombre. Por eso cuando Él invitó a los pescadores, le dijo: sígueme. Esa palabra, una palabra, fue tan, vamos a decir, renovadora, porque era: síganme a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida de victoria, a una vida de abundancia, a una vida de bendición. Síganme. Sígame. Y ahora le dice lo mismo, pero no solamente a los discípulos. Esto es para todo el que tenga oído. Que levante la mano los que tienen oído. Sacude el que está a tu lado y dile: puesto para ti. Esta palabra es personal para cada uno de nosotros. La palabra es bien personal en nuestra vida. Entonces dice: si alguien quiere servirme, que me siga. Aquí está la promesa. Prepárate para tu promesa. Y dice: donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Bendito sea el nombre de Dios. Si alguno me sirve, mi Padre lo honra. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Aleluya. Me sigue.
me sirve, el Padre te honra. Me sigue, me sirve y el Padre te honra. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Qué lindo. Desde el versículo 26 al 36 Jesús anuncia su muerte. Ya aquí lo estaba declarando, pero vuelve a anunciarlo más abiertamente. En el versículo 27 nos dice la palabra de Dios que sintió en ese momento una angustia terrible. ¿Cómo era la angustia? Es bueno como expresivo que es Juan. Y si Juan lo escribe así, tuvo que haber conversación después entre Juan y Jesús. Nunca me había sentido así. Sintió en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Y a lo mejor aquí empezó su Getsemaní. Aquí empezó ese momento más difícil de su vida, porque son 6 días antes de Pascua. Ya pronto, el Jueves Santo, lo arrestan y comienza su martirio. No le queda mucho tiempo. Ya la angustia está dentro de él. Ya él siente la cruz, ya él siente los clavos, ya él siente la voz del enemigo diciendo: voy a fastidiarte, voy a acabarte, voy a torturarte. La angustia de todo lo que él sabía que él le esperaba. Porque los clavos no eran una sorpresa para Jesús. La corona no era una sorpresa para Jesús. Los golpes, los puños no eran una sorpresa para Jesús. Él sabía que el Hijo del Hombre, como había profetizado Isaías 53, no iba a tener aspecto humano. Sabía que lo que iban a hacer con él iba a ser algo fuera de lo normal. Iban a torturarlo, hermano, como jamás habían torturado un hombre. Y estamos hablando de personas religiosas. No estamos hablando de los babilonios que practicaban eso. No, o de los asirios que practicaban eso. Estamos hablando de gente religiosa que iban a destruir el cuerpo de Jesucristo. Estoy hablando de personas que enseñaban la palabra de Dios a un pueblo, que iban a abusar del cuerpo de Cristo. De personas que entraban en el templo y decían: Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel. Sí, hay gente todavía en nuestro tiempo que entra a la iglesia y son los hipócritas más grandes del mundo. En el tiempo de Jesús también. Es una realidad, hermano. ¿O usted tiene vendas puestas? Es una realidad. No es una realidad muy popular o muy hablado, pero es una realidad. Jesús sabía. Y porque sabía todo su dolor, todo su martirio, ahí está la angustia. Pero dice, pero precisamente para esto he venido. Y es importante cuando llega la prueba, confesar la verdad de Dios sobre tu vida. Y Jesucristo, cuando está acercándose a la prueba, confiesa la verdad de Dios en su vida. Pero mi realidad no es tanto la angustia. Mi realidad es que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso fue que Dios me envió al mundo, para que yo hiciera esto, para que yo cumpliera esto. Y después de confesar, pero precisamente para esto he venido, dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Aleluya. En la lucha, en la prueba, tenemos que confesar victoria e inmediatamente alabar a Dios. Aleluya. Jesucristo nos enseña la forma. En el momento más terrible, de angustia más terrible, confiesa la victoria, aunque no entiende lo que confiesa, y comienza a alabar a Dios. Aleluya. Amén. Señor, te lo entrego, tú me traíste para esto. Bendito sea tu nombre. Te alabo, Señor. Alabado y gloria a tu nombre por siempre, Señor. Ya lo he glorificado, dice él. La palabra de Dios sigue hablando de esta manera: Padre, glorifica tu nombre. En esto se oyó una voz del cielo que decía, el Señor le contesta, el momento más difícil de nuestra vida, que pensamos que estamos en un desierto y pensamos que estamos solos, si confesamos fe y lo alabamos, llega la respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué fue lo que dijo a través de Jeremías 33? Lo está viviendo Jesucristo. Clama a mí
y yo te responderé, bendito sea el nombre de Dios. Y dice que le respondió una voz, no una voz de un ángel, no era Miguel, no era Gabriel, era el Dios Padre Todopoderoso. Ya lo he glorificado y lo va a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban un ángel le había hablado. Jesús le dijo, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Aleluya. O sea que él ya estaba acostumbrado a escuchar la voz del Padre. Pero ustedes necesitan escucharla. ¿Cuántos necesitan escucharla aquí hoy? No fue por mí, porque ya yo sé que Él me habla. Fue por ustedes que piensan que yo estoy tostado. Piensan que estoy inventando esto, que soy el rey, el Mesías. Dice, la gente que estaba allí escuchó todo esto. No fue por mí quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Y es el momento en que el mundo va a ser juzgado. Y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Y está hablando del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo. Y esa es la bendición de la salvación. Dice, yo tengo que morir, porque si yo muero, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, es por el hecho de ser levantado a un madero que yo voy a poder atraer a todo el mundo hacia mí. Y está hablando sobre la salvación. Si el Hijo del Hombre no es levantado, no atrae a todo el mundo hacia Él. Es el hecho, hermano, más importante de la vida de Jesucristo, ir a la cruz. Porque así como Moisés levantó la asta en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y todo aquel que crea será salvo para la honra y la gloria de su nombre, a través de la persona de Jesucristo. Bendito sea por siempre el nombre de Dios. Con eso daba a entender de qué forma había de morir. Iba a ser levantado en un madero. La gente contestó, por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. Tú dices que tú vas a morir, ya te descartamos, tú no eres el Mesías. Dice, sabemos que el Mesías va a vivir para siempre. Lo dice en el Salmo 110, versículo 4. Lo dice en Isaías 9, versículo 7. Y lo dice también Ezequiel 37, 25. Entonces ya ellos estaban bien claros que este acontecimiento lo conocían y citaban las escrituras y decían, tú no puedes ser entonces el Mesías. ¿Cómo puedes decir tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le dijo, todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad. Porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que vivan en la luz. Si nosotros creemos en Jesús, podemos vivir en Jesús. Aleluya. Entonces, si nosotros dice, creen en la luz, pueden vivir en la luz. Es la misma cosa. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. No se escondió de ellos porque le tenía a ellos miedo. Se escondió de ellos, hermano, porque todavía no era la hora completa. Ya llegó la hora completa para ir al madero, todavía no. Todavía tenía enseñanzas que dar a sus discípulos. ¿Por qué los judíos no creían en Jesús? A pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales, dice, milagrosas delante de ellos, no creían en Él. Hay gente que ven acontecimientos y ven acontecimientos y ven acontecimientos y no creen. Hay un dicho que dice, hay personas que pueden ver 1000 y nunca creen. Hay personas que no han visto uno y creen completamente. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y esa es la forma de Dios. Dice, dichoso el que cree sin ver, bendito sea su nombre. Y es la enseñanza que le da a Tomás, es la enseñanza que le da a todos los discípulos y que nos dejó a nosotros registrado después de su resurrección. Que tenemos que creer sin ver. Y es lo mismo que le pidió también a Marta y a María al frente de la tumba. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Que primero es creer y luego es ver. Hay gente que quiere ver y luego creer. Pero el Señor dice, no te dije que si cree, verá. Tenemos que creer para luego ver. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces es una ley espiritual que está registrada en la palabra del Señor para el bien de cada uno de nosotros. Pero tenemos que aplicárnosla en nuestra vida. Tenemos que creer sin ver. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues tenía que cumplirse lo que se escribió el profeta Isaías, nos dice el versículo 38. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, pues también escribe Isaías, Dios le ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y no los sane. Y esto que ustedes escuchan aquí desde esta profecía que se encuentra en Isaías capítulo 6 versículo 10 en adelante, esto lo hizo Dios por el bien de cada uno de nosotros. O sea que cuando lean las cartas de Pablo se van a dar cuenta que este pueblo no recibe para que nosotros podamos entrar. Bendito sea el nombre de Dios. Era el plan perfecto de Dios. Pues aún esto, aún vamos a decir, tienen la mente entorpecida, era plan de Dios. Era plan de Dios para el bien de cada uno de nosotros poder entrar en el plan salvífico de Dios a través de la persona de Jesús. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús. Fíjense, Isaías vio la gloria de ¿quién? Aleluya, la vio desde lejos, ¿verdad que sí? La vio a la distancia, pero la vio. Así como Abraham también, cuando dijo, ¿y cómo tú que eres más joven? Dice que Abraham vio uno de tus días. Abraham lo vio en fe, Abraham lo vio a la distancia, bendito sea el nombre de Dios. La fe ve, bendito sea Dios, ve y sin estar presente. La fe ve porque cree para la honra, la gloria de su nombre. Y ahí está lo lindo, cuando yo creo, comienzo a ver lo que yo creo y comienzo a darle gracias a Dios porque ya yo recibí lo que yo vi y yo creí, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y ahora no solamente Abraham que vio a la distancia, sino que Isaías vio a la distancia para la honra, la gloria de Dios. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. Sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de lo más importante, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos para que no les expulsaran de la sinagoga, y es que preferían recibir la honra que dan los hombres que recibir la honra que da Dios. Amén. Por eso un día Jesucristo dijo, el que me niegue ante los hombres, mi Padre lo va a negar también. Amén. O sea que nosotros tenemos que no avergonzarnos de Dios jamás. Ellos tenían miedo porque querían estar en paz con el hombre en vez de estar en paz con Dios. Aleluya. Versículo 44 al 50. Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Esas son palabras fuertes. Amén. Pues son las palabras que los fariseos no quieren escuchar. Son aquellos que le revuelcan por dentro. Se está haciendo uno de nuevo con el Padre. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. O sea, somos la misma persona. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero al que oye mis palabras y no la obedece, ¿se recuerdan la parábola? Habían dos personas que escucharon la palabra. Uno construyó ¿a dónde? En la arena. Y el otro construyó. Y llegó una ¿qué? ¿Llegó sobre solamente una casa? Dos casas, aleluya. Amén. Llega sobre el bueno, llega sobre el malo. Pero el que está sobre la roca, esa casa no se cae, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Los dos reciben la tormenta. ¿Y por qué si yo estoy en Cristo recibo tormenta? ¿Y por qué si yo estoy en Cristo recibo tantas pruebas? Sí recibo tormenta, sí recibo pruebas, pero estoy sobre la roca, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Estamos sobre la roca. El Señor nunca dice que no va a recibir tormenta. El de la arena la recibió, el de la roca la recibió, pero uno quedó en pie. Y ese eres tú, bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la verdad del Señor. Y aquí le dice lo mismo. Habían dos que estaban escuchando. ¿Cuántos estaban escuchando? Pero aquel que oyó mi palabra y no la obedece, no soy yo quien le condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. En Marcos 16 dice lo mismo. Vayan por el mundo, lleven mi palabra. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. No es Dios que nos condena, ni el Padre ni el Hijo. Es nuestra propia incredulidad que nos condena. Cuando nosotros no aceptamos a Jesús y no creemos en Él, nosotros estamos condenados por nuestra incredulidad. Entonces dice, el que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. La palabra misma. Las palabras que yo he dicho lo condenarán
en el día último. Será como que se van a escuchar esas palabras que llegaron a nuestra vida de algún medio, a lo mejor de mamá, del abuelo, del vecino, que nos habló palabras de salvación y nosotros lo que hicimos fue que nos burlamos de esa persona. A lo mejor se va a desarrollar ese film al frente de nosotros, de esa persona que tanto nos dijo, mira, pero no debe hacer esto, debe vivir de esta manera. Esa palabra que te va a recordar, no, tú no vas a entrar. ¿Sabes por qué tú no vas a entrar? Por esto. Hubo uno que te anunció y tú te burlaste de la palabra de Dios. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. O sea, la palabra da vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. El mandato de mi Padre. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. ¿Cuánto aplauden la palabra de Dios? Aleluya.